En esta clase vamos a ver los tipos de fuerza y las leyes de Newton. Lo primero es definir qué se entiende por fuerza. Entonces se puede decir que la fuerza es una magnitud vectorial y es la responsable del cambio de la velocidad de un objeto. En otras palabras, su estado de movimiento. Sin embargo, la aplicación de fuerza o fuerzas no siempre generan un movimiento. Según la definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, la fuerza es una magnitud física de carácter vectorial y según esta definición es la responsable del cambio del estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, siempre que un cuerpo cambie su velocidad, ya sea en magnitud o en dirección, eso quiere decir que sobre ese cuerpo está actuando algún tipo de fuerza. Tipos de fuerza. Tenemos dos tipos. El primero de ellos son las fuerzas de contacto, que son todas aquellas que implican un contacto físico entre los objetos que interactúan. Es decir, son todas aquellas fuerzas donde para poder aplicarlas debe haber un contacto físico entre los cuerpos. Un ejemplo de ellas sería, por ejemplo, cuando se empuja un bloque o un objeto que está ubicado sobre una superficie. Entonces, para poder empujar dicho bloque, eh, obviamente hay que entrar en contacto con el bloque para poder aplicar la fuerza. El segundo tipo de fuerzas son las fuerzas de campo, que son lo contrario a las fuerzas de contacto. Entonces, las fuerzas de campo no involucran un contacto físico entre los objetos que interactúan. Es decir, que para la aplicación de este tipo de fuerzas no es necesario que los cuerpos entren en contacto. Un ejemplo muy claro de ello es la fuerza gravitacional. Si tomamos el caso de la Tierra, eh, para que un cuerpo experimente fuerza gravitacional, no necesariamente tiene que estar en contacto con la superficie terrestre. Es decir, el objeto se puede encontrar a una determinada altura y aún así va a experimentar este tipo de fuerza, la gravitacional. Primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. Dice que en ausencia de fuerzas externas y cuando se observa desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto que está en movimiento continúa en movimiento con velocidad constante sobre una trayectoria rectilínea. Entonces, básicamente la ley de inercia nos está diciendo que los cuerpos tienden a conservar su estado de movimiento cuando sobre ellos no actúan fuerzas externas o también bajo una condición de equilibrio. Entonces, si están en reposo, se mantienen en reposo y si tienen movimiento, ¿sí? Si tienen una velocidad, esa velocidad va a permanecer constante, tanto en dirección como en magnitud. Es por eso que la trayectoria sería rectilínea. Ahora, nos dice la definición que esto se cumple cuando se observa desde un marco de referencia inercial. Ahora, vamos a ver cuáles serían las características de un marco de referencia de este tipo.
En el primer caso, tenemos un observador que se encuentra en un sistema de referencia o en un marco de referencia que se encuentra en reposo, es decir, con una velocidad cero. Esto sería un marco de referencia inercial. En el segundo caso, tenemos un observador, en este caso O', que se encuentra en un sistema coordenado primado, el cual se está moviendo con una velocidad constante, tanto en magnitud como en dirección. Esto también sería un sistema o un marco de referencia inercial, ya que para ambos casos el observador va a percibir que un determinado cuerpo va a conservar su estado de movimiento, bajo la condición de que sobre ese cuerpo no actúan fuerzas externas. Entonces, en resumen, podemos decir que un marco de referencia inercial es un marco con velocidad cero o un marco con velocidad constante. En contraparte, un marco de referencia no inercial sería el caso donde el sistema de referencia esté acelerado, es decir, que su velocidad cambie con el transcurso del tiempo. Eso sería un marco de referencia no inercial. Segunda ley de Newton, también conocida como ley de fuerza. Cuando se ve o se observa desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se puede escribir de esta manera la aceleración, que como hemos visto anteriormente en general es una cantidad vectorial. La aceleración que experimenta un objeto ante la aplicación de una fuerza o de varias fuerzas es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto o del cuerpo. Esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, que es la forma clásica para la presentación de la segunda ley de Newton. Condición de equilibrio. Si el objeto está en equilibrio, la aceleración del objeto es igual a cero. Entonces, la segunda ley de Newton queda de la forma. Entonces nos quedaría que como la aceleración es cero, el producto por la masa me daría cero, entonces la condición de equilibrio lo que me está diciendo es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción. Dice lo siguiente: si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Matemáticamente se puede escribir de esta manera: F12 es igual a menos F21
Este signo menos estaría indicando que las dos fuerzas son contrarias en dirección o apuntan en el sentido contrario, pero que esas dos fuerzas van a ser iguales en magnitud. Es decir, la magnitud de F12 va a ser igual a la magnitud de F21. Aquí se está usando una notación de subíndices, donde esa notación representa lo siguiente. F12 está representando la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. En contraparte, F21 sería la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. En esta parte podemos ver un gráfico donde se muestra la tercera ley de Newton. Tenemos dos cuerpos, dos objetos, A y B. La situación es cuando se patea un balón. En este caso, el pie ejerce una fuerza sobre el balón. En este caso sería la fuerza AB, que apuntaría en esta dirección. En ese mismo momento, como respuesta a la acción, se produce una reacción del balón sobre el pie, donde se produce una fuerza en igual magnitud, pero sentido contrario, que sería la fuerza de B sobre A. Vamos ahora a definir algunas fuerzas. La primera de ellas es el peso. El peso es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre un determinado objeto. La Tierra está entre comillas porque pues, el peso en general pues, va a depender del lugar en el que se analice la situación. El peso se define de la siguiente manera. Se suele representar con la letra W. Como es una fuerza, pues obviamente tiene un carácter vectorial y se define como la masa del objeto en cuestión o la masa del cuerpo por G, donde G corresponde al valor de la aceleración gravitacional. Ahora, ese valor de la aceleración gravitacional es el valor local de la gravedad, es decir, el valor cuando el cuerpo se encuentra en la superficie terrestre en este caso. Entonces acá tenemos una representación gráfica de cómo sería el peso. El peso siempre va a ir en dirección hacia abajo debido al carácter de la fuerza gravitacional, que es atractivo. En esta parte tenemos una tabla con la aceleración gravitacional de algunos planetas. Específicamente son los planetas que conforman nuestro sistema solar. Allí vemos que el valor de la gravedad no es algo que se mantenga constante, es decir, cambia de planeta a planeta, lo que implica que el peso, según la definición anterior, para un cuerpo con una masa determinada va a ser diferente según el planeta donde se haga el análisis, ya que la gravedad es distinta. Estos valores para la gravedad o para la aceleración gravitacional son los que se toman en la superficie de cada planeta. Es por eso que para la Tierra tenemos este valor, 9,8 metros sobre segundo
cuadrado. El valor de la aceleración gravitacional va a depender de 3 parámetros, básicamente. Entonces, primero, de la composición del planeta, que está directamente relacionado con la masa del planeta. Segundo, de las dimensiones del planeta, específicamente del radio o el diámetro del planeta en cuestión. Y por último, ese valor de gravedad va a depender de la constante de gravitación universal, que se representa con la letra G y tiene este valor, 6,674 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Fuerza normal. Es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que se encuentra apoyado sobre ella. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces tenemos que la fuerza normal es una fuerza que va a aparecer siempre que tengamos involucrados un cuerpo y una superficie. De tal manera que el cuerpo se encuentre apoyado o recostado de alguna manera sobre dicha superficie. Entonces, en el primer caso tenemos una superficie horizontal, un cuerpo rectangular, ¿cierto?, que tiene una masa, y por el hecho de tener masa, pues va a tener asociado un peso. En este caso, la fuerza normal quedaría hacia arriba, lo que siempre se va a cumplir para todas las situaciones y para todos los problemas es que la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Por lo tanto, va a formar un ángulo de 90 grados, siempre. En este otro caso, tenemos un bloque que está ubicado sobre un plano inclinado. Tendríamos entonces el peso, que como dije anteriormente, siempre va a ir hacia abajo. Y tenemos la fuerza normal, que en este caso pues va a ser perpendicular a la inclinación del plano, ¿sí? Entonces, un error común es pensar que la fuerza normal siempre va apuntando hacia arriba. Eso es incorrecto. Lo que se cumple es que la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la dirección de la fuerza normal pues va a depender de la situación en sí. Como en este caso, pues va a depender de la inclinación del plano. Pero se pueden dar situaciones también donde la fuerza normal sea en una dirección horizontal o incluso donde la fuerza normal vaya hacia abajo. Va a depender específicamente pues del problema en cuestión o de la situación. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica vectorial para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, como lo dice la definición, el diagrama de cuerpo libre es simplemente una representación gráfica, ¿sí?, es dibujar los vectores que me representan las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Estos diagramas de cuerpo libre son útiles cuando se quiere hacer algún cálculo, como lo puede ser calcular la aceleración del sistema, y son importantes porque el diagrama de cuerpo libre ayuda a definir los signos para las diferentes fuerzas, obviamente pues dependiendo del sistema de referencia que se escoja. En las dos imágenes pues tenemos dos ejemplos de lo que sería un diagrama de cuerpo libre, donde solo tendríamos
dos fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Tendríamos el peso y tendríamos la normal. Fuerza de tensión. La tensión es la fuerza que puede existir debido a la interacción en una cuerda o cable, cuando está atado a un cuerpo que está bajo la acción de alguna fuerza externa. La tensión ocurre hacia afuera del objeto y es paralela a la cuerda o al cable en el punto de la unión. Entonces acá tenemos una situación donde tenemos una esfera con una determinada masa que está sujeta mediante una cuerda al techo. Sobre esta esfera, pues tendríamos en principio el peso, ¿sí? La fuerza gravitacional actuando sobre ella, y esa aplicación de esa fuerza va a producir una tensión sobre la cuerda. Como lo dice en la definición, la dirección va a ser contraria a la aplicación de la fuerza en el punto de la unión, que sería específicamente este. Fuerza de fricción. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso, como el aire o el agua, existe una resistencia al movimiento debido a que el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le denomina fuerza de fricción. Entonces tenemos siempre que el objeto se encuentre en movimiento en un medio viscoso o que se encuentre en movimiento sobre una superficie, va a existir una resistencia a ese movimiento que va a ser o que va a ir en dirección contraria a la dirección del movimiento. A eso se le conoce como fuerza de fricción. La fuerza de fricción puede ser de dos tipos. Tendríamos dos casos. El caso donde no hay movimiento, que sería el caso A, en donde se habla de una fuerza de fricción estática. Y el caso B, en donde sí hay movimiento del cuerpo, donde se habla de una fuerza de fricción cinética. La situación que tenemos en los gráficos es la siguiente. Tenemos un cuerpo, en este caso pues un bote de basura, que descansa sobre el suelo. Tendríamos acá la representación del diagrama de cuerpo libre, en donde vemos que aparecen cuatro fuerzas. Tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la fuerza F, que es la fuerza externa aplicada, y tenemos que en respuesta a esta fuerza externa aparece la fuerza de fricción, en este caso estática, ya que para este primer caso, el caso A, no hay movimiento. Es decir, acá estamos hablando de una aceleración igual a cero. Entonces, en este primer caso, se dice que la fuerza aplicada, F, no es suficiente para vencer la fuerza de fricción y de esta manera cambiar el estado de movimiento del cuerpo. Ahora, si el valor de la fuerza aplicada se empieza a aumentar poco a poco, llegará un punto en el cual el cuerpo se empiece a mover. A eso se le conoce como punto de movimiento inminente. Entonces consideremos el segundo gráfico, en donde ya hay un movimiento del cuerpo, ¿sí? Y como vemos acá, el valor de la fuerza aplicada es mayor que en el primer caso. Entonces,
Al igual que en el anterior, tenemos acá nuestro diagrama de cuerpo libre. La dirección de la fuerza de fricción va a ser contraria a la dirección de movimiento, ¿sí? Donde la dirección de movimiento en este caso pues sería paralela a la dirección de F. Y en este caso, como hay movimiento, estaríamos hablando de una aceleración diferente de cero. Y estaríamos hablando también de una fuerza de fricción cinética. Análisis gráfico de la fuerza de fricción para dos superficies en contacto. En este gráfico tenemos en el eje horizontal la magnitud de la fuerza aplicada, es decir, la fuerza externa, y en el eje vertical la magnitud de la fuerza de fricción. Observamos que existen dos regiones, la región estática, en la cual no hay un movimiento del cuerpo, y la región cinética, en la cual sí hay un movimiento del cuerpo. Para la primera región tenemos que la fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y eso es un resultado o una consecuencia de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Es decir, en toda esta región ellas van a tener una relación directamente proporcional y lineal. Para este primer segmento tendríamos la siguiente desigualdad, que la fuerza de fricción estática va a ser menor o igual a μ sub s, que es el coeficiente de fricción estático, por la magnitud de la fuerza normal. Como mencionaba anteriormente, a medida que el valor de la fuerza aplicada aumenta, se llega a un punto al cual se le conoce como punto de movimiento inminente, para el cual si se aumenta un poco el valor de la fuerza aplicada, el cuerpo se empieza a mover. En este punto, esta desigualdad queda de esta forma, o simplemente se transforma en esta igualdad, que la fuerza de fricción estática es igual a μ sub s por la normal, que esa va a ser la ecuación que vamos a utilizar en los ejercicios. Luego pasamos a la región cinética, donde tenemos una pequeña región en donde la fuerza de fricción tiene una relación no lineal con la fuerza aplicada. Es una pequeña región donde la relación es no lineal e inversamente proporcional. Ahora, luego de un pequeño rango de valores de fuerza, esa relación se transforma en una relación constante. Es decir, a partir de este punto, la fuerza de fricción va a tener un valor constante, como se muestra en la gráfica, un valor fijo, que correspondería más o menos a este valor. Para la región cinética tendríamos entonces que la fuerza de fricción cinética F sub k es igual a μ sub k, que es el coeficiente de fricción cinética, multiplicado por la fuerza normal. Como se observa en el gráfico, a medida que el valor de la fuerza aplicada aumenta, el valor de la fuerza de fricción permanece constante y está dado
por esta ecuación. Coeficientes de fricción. Los dos coeficientes de fricción que aparecen en las dos ecuaciones anteriores dependen de la combinación de superficies que estén en contacto. Ambos coeficientes van a ser diferentes, es decir, el coeficiente estático es diferente al coeficiente cinético. En esta tabla les muestro algunos tipos de superficie, ¿sí? Como hule y concreto, acero sobre acero, aluminio sobre acero, vidrio sobre vidrio, cobre sobre acero. Y aquí observamos los valores para el coeficiente de fricción estático y los valores para el coeficiente de fricción cinético. Entonces, al ser coeficientes, simplemente van a ser números. Ellos no tienen ningún tipo de unidad. En general, el rango de valores para los coeficientes es el siguiente. Tanto el coeficiente de fricción estático como el coeficiente de fricción cinético son cantidades que están entre 0 y 1, como se puede apreciar en la tabla. Experimentalmente se ha encontrado que en general el coeficiente de fricción cinético es menor que el coeficiente de fricción estático, como se puede corroborar en la tabla, donde tenemos que los valores de la izquierda son menores que los valores de la derecha. Entonces, resumiendo, la fuerza de fricción, cuando tenemos un cuerpo que se mueve sobre una superficie, va a depender del coeficiente de fricción, que a su vez depende de la combinación de los materiales de las superficies que están en contacto, y va a depender también del valor de la fuerza normal.